buenas a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como todos habéis visto en estos momentos, los mercados se han dado una estrepitosa vuelta desde los máximos del día, a partir de darse a conocer la tasa de desempleo en Estados Unidos. Bueno, ha sido un dato a priori muy bueno, porque fijaos que se han creado más de 260.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Ha salido un dato de un 3,5, lo cual aproxima al mercado laboral a pleno empleo. A priori, genial, es decir, bueno, pues ni siquiera se está inmutando el mercado laboral a pesar de este tipo de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Es algo bueno, a priori. Pero ahora vamos a extrapolarlo a lo que realmente entienden los mercados, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Bueno, vosotros pensad que si se crean nuevos puestos de trabajo, aumenta el consumo, aumenta el gasto y aumenta la inflación. La Reserva Federal ha dicho por activa y por pasiva que quiere ver, que sabe que va a hacer daño al mercado laboral, pero es necesario. Es necesario. Y hasta el momento actual, que tenemos una de las mayores subidas de tipos de interés en Estados Unidos de la historia, ya evidentemente dejamos al lado la época de Volcker y esa década perdida, tenemos tipos de interés, sí que es cierto, a unos niveles que no veíamos desde hace décadas, y el mercado laboral no se resiente. ¿Por qué lo está interpretando mal el mercado? Porque la Reserva Federal tiene que estar comiéndose las uñas. Tiene que estar diciendo, pero si estoy diciendo, y además con toda la razón del mundo, que necesito controlar la inflación, que voy a seguir subiendo los tipos de interés hasta el 4,5, 5% y los voy a mantener un buen tiempo en esos niveles porque no quiero que se ancle la inflación. Ahora, ¿por qué no quiere que se ancle? Vosotros imaginaos que millones de trabajadores, que todos los bienes y servicios que les rodean aumenta, tenemos esta crisis energética, aumenta la luz, aumenta el precio del petróleo, por ende, pues también va a aumentar ese masaje en aquel local donde yo voy, va a aumentar el coste de las bicicletas, de los vehículos, de las viviendas, todo va a aumentar. Y yo soy un trabajador que mi sueldo no aumenta al mismo nivel que aumenta la inflación. ¿Qué voy a hacer? Aquí es donde vienen las presiones salariales y esto digamos que es el talón de Aquiles de cualquier banco central, ¿no? Porque si yo voy a mi jefe y le digo, jefe, págame más porque todo lo que me rodea aumenta de precio y mi jefe me paga más, ¿yo qué voy a hacer? Consumir más. Es una espiral que no termina nunca. Si consumo más, aumenta la inflación. Volveré a pedir otro aumento salarial, volveré a consumir más. Y esto es lo que no quiere la Reserva Federal y con toda la razón. Entonces, es importante saber dónde estamos parados. Es muy importante saber esto que estamos comentando ahora, que no es cosa de, bueno, no, es que como ya bajaron los tipos de interés en el año 2018, no, que estamos en una situación excepcional, que no veíamos estos datos de inflación desde hace 40 años. Entonces hay que entender dónde estamos parados. Es muy necesario que se sigan subiendo los tipos de interés, que se mantengan hasta que la inflación claudique claramente hasta niveles cercanos al 2% y una vez que la inflación esté controlada, plantear incentivar a los mercados, plantear volver a bajar los tipos de interés. Evidentemente, estuvimos comentando hace algún que otro vídeo que también hay otra opción. Está la opción de una quiebra en cadena que la Reserva Federal tenga que intervenir. Pero esto es desastroso para el largo plazo. De hecho, si en algún momento sucede esto, veremos cómo salimos de esa, ¿no? Porque la cantidad de liquidez que se ha inyectado al sistema a partir del año 2008 ha sido tremenda. Y no poder controlar la inflación ahora y tener que volver a inyectar más liquidez en el sistema para evitar un colapso aún mayor, podría llevarnos a inflaciones cercanas al 20%. ¿Os imagináis? Las mejores economías del mundo, Estados Unidos, Europa, con datos de inflación cercanos al 20%, que en Europa parecía imposible ver inflaciones del 10% hace un año y medio, y las tenemos a día de hoy. Así que esto que estamos diciendo es importante conocerlo, ¿no? No precipitar las compras. Ya el mercado necesitamos ver más señales de agotamiento. Necesitamos ver, primero de todo, necesitamos ver un deterioro en el mercado laboral, que hace una hora o hace 2 horas ha salido el dato de desempleo en Estados Unidos y ni siquiera se ha inmutado por toda la subida de tipos de interés que lleva la Reserva Federal. Entonces estamos muy lejos, pero muy lejos, bajo mi punto de vista, y puedo estar totalmente equivocado, os lo comento, ¿no? Esto no es consejo de inversión para nada, pero creo que estamos muy lejos de los suelos. Amigos, en el vídeo de hoy ya sabéis que hemos hablado en numerosas ocasiones, para matizar, muy lejos de los suelos, concretamente en tiempo. Posiblemente en precio también, ¿vale? Pero sobre todo en tiempo. ¿Por qué? Porque faltan por verse ciertos eventos que no los hemos visto. Y en el vídeo de hoy, amigos, llevo toda la mañana generando un filtro importante en diferentes documentos, diferentes artículos de datos macroeconómicos que me han parecido muy relevantes para generar un contenido de calidad el día de hoy. Vamos a ver datos muy importantes, ya os digo, que nos van a llevar al momento actual, lo vamos a poder comparar con el año 2018.
perdonad, 2008, con la última recesión. Y yo creo que nos va a ayudar mejor a entender en qué punto estamos parados, sobre todo entendiendo lo primero, el primer bloque que hemos comentado hasta este momento en el vídeo, que la Reserva Federal no puede bajar los tipos de interés. Los puede bajar si quiere inflaciones del 20%. Y luego veremos cómo sale de ahí. Entonces, es importante, ¿no? ¿Cuándo bajará los tipos de interés la Reserva Federal? Uno, cuando el mercado laboral se deteriore claramente, que estamos viendo que hasta el momento actual no ha sucedido eso, con lo cual puede seguir estrujando los mercados. O dos, si en algún momento el sistema financiero colapsa, entidades colapsan y tienen que intervenir. Amigos, en el vídeo de hoy creo que vamos a traer una información de verdad muy interesante. Espero que os guste. Si es así, pues ya sabéis. Darle me gusta al vídeo, por favor. Suscribiros al canal. Y vamos para allá. Y bien amigos, hace ya un poquito más de un mes que cambiamos el formato de la comunidad de Discord. Pasamos de un perfil más de comunidad en el cual colaboradores externos de la talla de Luis de Crypto Spain, de la talla de Juan Rodríguez, Gabriel Araya, Rubén Villahermosa, etcétera, venían a aportar valor dentro de la comunidad, a un perfil más académico en el cual nos centramos 100% en trading, concretamente una estrategia de scalping muy definida que semana tras semana vamos repasando. Bueno, pues un mes después tenemos ya el primer fondeado. Víctor, sí, otra vez por aquí también. Muchísimas felicidades. Y esto también es un ejemplo para todas aquellas personas que quizá se cuestionan si se puede llegar a vivir o no se puede llegar a vivir del trading. Es un camino muy complicado, sobre todo a nivel mental, porque tenemos que estar preparados para perder y seguir haciendo lo mismo. Yo diría que eso es lo más complicado, porque la estrategia la puedes llegar a aprender, pero la mente no es algo que se aprende de un día para otro, sino que se trabaja y con ejercicios y el paso del tiempo se acaba consiguiendo controlar. Se pueden conseguir. En este caso no necesitamos nuestro propio capital para generar riqueza. Podemos utilizar este tipo de cuentas fondeadas y en el caso de Víctor, por ejemplo, se ha sacado la de 100.000. Es decir, ahora él va a tener un profit de una cuenta de 100.000 que le presta un fondo para moverlo. Y esto, aunque parezca una locura, amigos, es así. Ha existido siempre y creo que aún está por explotar en España. Nada, simplemente, bueno, también felicidades a Chilín, felicidades a Gerard y a Elena, que están ya en la segunda fase. Y amigos, no hace falta que sea en mi academia, puede ser en cualquier otra. Si te gusta el análisis técnico, si te gusta el trading, se puede llegar a conseguir. Evidentemente, tienen que pasar meses o incluso años para llegar de cero a ser trader rentable. Y tienes que estar dispuesto a dedicarte 1 o 2 horas todos los días, de lunes a viernes, a analizar, a aprender y a mejorar. Si ese es tu caso, pues bueno, que sepas que se puede. Bueno, y ahora sí, amigos, vamos con esta segunda parte del vídeo. Considero que este tipo de datos que vamos a traer en el vídeo de hoy pues son muy importantes porque contrastan un poquito el estado actual de la economía y de los mercados y lo podemos poner un poquito en contexto con lo que sucedió en el año 2018. Perdón, otra vez, en el año 2008. Fijaos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos en azul el precio, o digamos, lo que han subido los mercados, concretamente el SP500, como veis aquí abajo. Bien, ¿qué tenemos en naranja? En naranja tenemos los resultados empresariales y como podéis ver, hay un gran spread entre lo que ha subido la bolsa respecto a lo que han subido los resultados empresariales. Y es que, amigos, todo esto que hay aquí es inyección de liquidez en el sistema. Si a las empresas les sobra el dinero, acumulan acciones. Si al inversor le sobra dinero, invierte más. Y todo esto, ¿a partir de cuándo fue? A partir de la crisis financiera del año 2008. Por eso creo que si tenemos la mala suerte, o mejor dicho, ya el trabajo mal está hecho, ¿no? Entonces, si generamos ese desenlace en el cual tenemos un colapso financiero que obliga a la Reserva Federal a inyectar liquidez al mercado antes de controlar la inflación, va a ser muy malo para el medio y largo plazo. Bien, fijaos que aquí tenemos un spread muy importante. Concretamente, este gráfico es de Real Investment Advice. Recomiendo a todo el mundo que sigáis esa página. Aporta una cantidad de información muy valiosa. Y como podéis observar, pues en las dos anteriores crisis financieras, en las .com y en la crisis financiera del año 2008, este spread tendió a corregirse cuando explotó la burbuja. ¿Y cuándo va a explotar la burbuja ahora? No lo sabemos. Va a ser la semana que viene, va a ser en 3 meses, no va a ser nunca, no lo sabemos. Pero fijaos cómo tenemos este gran spread entre la subida de bolsa y los resultados empresariales. Seguimos con la siguiente imagen. En este caso, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos la política monetaria que se lleva a cabo en Estados Unidos. Permitidme que cierre la ventana. Gracias, amigos.
Tenemos la política monetaria que se lleva a cabo en Estados Unidos respecto al comportamiento en bolsa. Y como podéis observar, pues cada vez que tenemos subidas en esto que es negrito, que al final no es más que políticas restrictivas, tenemos una caída importante en bolsa, como sucedió ya en el año 2008. ¿Y de dónde veníamos en las .com? También de políticas de subidas de tipos de interés, que vimos de nuevo los mínimos del 2000 y del 2008 con una reducción de tipos de interés. Es decir, si alguien está pensando de nuevo, cuando lleguen los tipos al 4,5-5%, ya habremos visto el suelo del mercado, como mínimo en las dos anteriores muestras más fiables, en las .com y en la crisis financiera del año 2008, no fue así. Los mínimos de la bolsa lo vimos con una reducción en los tipos de interés para intentar incentivar o mover, mejor dicho, el motor de la economía, que a día de hoy, como podemos comprobar con el dato que ha salido recientemente de desempleo en Estados Unidos, ni se ha inmutado por esta gran subida sin parangón de tipos de interés acompañada de una reducción del balance importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería venir ahora? Bueno, fijaos lo que tenemos aquí, sin más. Cuando tenemos este tipo de movimientos, cuando hemos estado, fijaos, en ocasiones similares a la actual. Fijaos que este movimiento es incluso mucho más parabólico que los anteriores, ¿no? Eso es lo que me llama especialmente la atención. Bueno, los dos anteriores contextos recesivos similares a los actuales son este de aquí y este otro de aquí. ¿Cuánto cayó la bolsa en este de aquí? Cayó la bolsa un 50%. ¿Cuánto cayó la bolsa en este movimiento de aquí? Un 55%, hablando concretamente del SP500. ¿Cuánto ha caído ahora? Pues ahora probablemente haya caído no mucho más del 24%, ¿no? Con lo cual creo que estamos muy alejados del bottom del mercado. Bien, continuamos con la siguiente imagen, que creo que es muy interesante. Vamos a quitar esto de aquí. Fijaos lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos en pantalla ahora es el precio del DXY. Ya sabéis que los activos se cotizan en dólares. Si el dólar se devalúa, genera una presión bajista en el otro par, ya sea una acción, ya sea Bitcoin, ya sea una divisa. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido cuando con anterioridad hemos tenido niveles del DXY cercanos a los actuales? Pues fijaos, tenemos este punto de aquí, tenemos este punto de aquí, tenemos también en el año 2015-2016 y estamos ahora mismo en un momento muy similar en el cual Estados Unidos está peleando por controlar la inflación. Y fijaos lo que ha sucedido en las dos anteriores recesiones cuando hemos tenido al DXY por estos niveles. Lo que ha sucedido es que hemos tenido estos movimientos de caída. Entonces, no es algo puntual. No es algo que, un traspiés, bueno, ya para arriba. No estamos ahí. Estamos en un momento en la historia en el que es altamente probable que los bancos centrales sigan apretando la tuerca, sobre todo con los datos que estamos viendo últimamente, que el mercado laboral no se resiente y que los mercados sigan cayendo. Que los mercados sigan cayendo. Recordad aquella frase de "Don't fight the Fed", no pelees contra la Fed. La Fed ya no es nuestra amiguita. La Fed no está de nuestro lado. La Fed está en el otro lado. Fijaos lo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos el diferencial de los bonos de alto rendimiento respecto a la deuda estadounidense. ¿Esto qué es? Para que nos hagamos una idea. Cada vez que vemos, digamos que es un dato, una gráfica similar al VIX. ¿Por qué? Porque si yo tengo deuda, yo puedo comprar deuda corporativa, deuda gubernamental. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una deuda estadounidense de los bonos de Estados Unidos a una deuda gubernamental que me ofrece un porcentaje de rendimiento mayor? La calidad crediticia. ¿Qué significa? Que si yo tengo bonos corporativos de una empresa que tiene una calidad crediticia pobre, tengo un alto porcentaje, como mínimo superior a la deuda estadounidense, a que esa empresa entre en default. Con lo cual, cuando se vienen tiempos difíciles, lo primero que voy a vender, al igual que sabéis que el mercado de las criptomonedas es un sector de alto riesgo, cuando se vienen tiempos difíciles, lo primero que voy a vender es la deuda de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen una menor calidad crediticia y por lo tanto una mayor probabilidad de entrar en quiebra. Entonces, cuando tenemos esas ventas masivas de deuda de alta calidad, de baja calidad crediticia, tenemos este movimiento al alza en la deuda de alto rendimiento, que es esta deuda de baja calidad crediticia respecto a los bonos estadounidenses. ¿Y cuándo hemos tenido este tipo de spikes? Pues fijaos, lo hemos tenido también en las burbujas de las .com en el año 2000. Lo hemos tenido también en la burbuja financiera del año 2008. Hemos tenido un spread muy similar al del año 2016 también en el COVID. ¿Y dónde estamos ahora? Muy lejos. Muy lejos. Pero muy lejos.
Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Este sí que es un activo que hemos analizado en casi cada vídeo le hacemos un repasito, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El VIX respecto al comportamiento del SP500. Bien, fijaos, a la derecha tenemos los puntos del VIX. En el punto 70 llegó en el COVID y llegó también en la crisis financiera del año 2008. ¿Dónde estamos ahora mismo? Hemos dicho en muchas ocasiones, hasta que no rompamos el punto 45 del VIX, como sucedió ya, por ejemplo, en el año 2010, como sucedió en el año 2011, como sucedió en el año 2000, que no sale en esta gráfica, pero lo podéis ir a ver en TradingView, como sucedió también en el año 2009. Hasta que no veamos este tipo de movimientos, que al final el VIX lo que nos da es una noción de la cantidad de miedo y volatilidad que hay en el SP500, que es uno de los, yo diría que es el índice de referencia a nivel mundial. La primera potencia mundial es Estados Unidos, el índice de referencia al SP500. Si hay miedo, mucho miedo en el SP500, va a repercutir al resto de los activos, incluido por supuesto el sector de las criptomonedas. Entonces, cuando veamos este tipo de movimientos en el VIX, ¿qué va a significar? Ventas masivas porque, perdóname por la expresión, estoy acojonado. Vende, 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 y cuando solemos ver estos movimientos es cuando ya podemos decir, vale, no sé si hemos visto los suelos. Pero lo que sé es que es probable que estemos cerca de hacerlo, porque ya hemos tenido una capitulación en el mercado que hasta el momento actual, como podéis observar, no hemos tenido. No hemos tenido este movimiento de capitulación. ¿Vale? Con lo cual, creo que aún queda mucho por ver en el mercado, y cuando lo comentamos es por este tipo de datos. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de llegar a la última imagen, que yo creo que es la más reveladora. Recordad, subida del SP500 respecto a resultados empresariales. Tenemos un spread tremendo y lo que entendemos es que con esta subida de tipos de interés se va a lograr controlar el consumo y por ende los resultados empresariales serán peores. Con lo cual tendremos una caída en los resultados empresariales acompañado también evidentemente de la cotización de los activos que representan esas empresas. Seguimos. Política monetaria. Cuando hemos tenido políticas restrictivas, en situaciones recesivas, hemos tenido caídas en el SP500 superiores al 50%. ¿La hemos tenido ahora mismo? No. En las anteriores ocasiones que también hemos tenido el dólar fuerte, ya sabéis que el dólar, si aumenta de valor y lo comparamos respecto a Bitcoin, respecto a otra divisa, respecto a una acción, genera una presión bajista adicional en el otro par, con lo cual incentiva movimientos bajistas en el mercado, un dólar fuerte. ¿Vale? Incluso el oro, fijaos cómo se está deteriorando, aunque ha tenido un movimiento interesante en los últimos días, que en el vídeo del lunes siguiente lo acabaremos analizando de nuevo. Con lo cual, fijaos, movimientos en el dólar también similares al año 2000 y al año 2008. Seguimos con este diferencial en la deuda de alto rendimiento respecto a los bonos estadounidenses. No hemos tenido esta venta masiva de bonos corporativos de baja calidad crediticia. Por lo tanto, no hemos visto miedo en el mercado. VIX tampoco respalda que hayamos visto los mínimos en el mercado. No hemos visto un movimiento como si vimos en el COVID, como si vimos en la crisis financiera del año 2008, como si vimos en la burbuja de las .com, que no sale aquí, pero también tuvimos movimientos por encima del punto 45 en el VIX. Y, por último, antes de entrar ya en el análisis técnico de Bitcoin y el SP500, creo que esto es algo muy revelador. Fijaos cómo estamos. ¿Vale? Esto es una analogía con lo que sucedió en términos de cotización en el SP500 en el bear market del año 2008-2009. La última recesión que tuvimos, la última que podemos coger como ejemplo, porque el COVID fue entrada en recesión por una cosa que no había sucedido nunca y a partir de ahí salieron, en este caso, los bancos centrales diciendo: aquí hay dinerete suficiente para evitar el colapso financiero. ¿Y qué hicieron los mercados? Recuperación en V. Entonces, ahora, si nos paramos a pensar, vale, quizá hayamos visto los mercados recuperación en V. No sé, ¿por qué he recuperado los mercados en V en marzo del año 2020? Porque se inyectó una cantidad de dinero en la economía espectacular. ¿Qué niveles de inflación tenemos ahora? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿No podemos hacer lo mismo? Lo hemos comentado en la introducción del vídeo. Estamos en otro mundo. No tiene nada que ver con lo que sucedió en marzo del año 2020. Entonces, yo no quiero ser bajista, amigos. Yo quiero que suban los activos. Sabéis que tengo Bitcoin. Y aunque voy a seguir vendiendo los rebotes, siempre me voy a quedar un 40% de lo que por allá en máximos históricos eran mis tenencias totales para contribuir al ecosistema. Y asumo esas pérdidas. Pero hasta entonces voy a ir vendiendo hasta llegar a ese porcentaje, ¿no? Entonces, yo quiero que suban los mercados. Quiero montarme en el carro de nuevo. Quiero que volvamos a tendencias alcistas sostenidas en el tiempo. Pero en esta comunidad de YouTube, yo intento siempre arrojar lo que considero más probable, que luego evidentemente no tiene por qué suceder.
Entonces, aquí tenéis una serie de datos que avalan lo que os estoy diciendo. Otra cosa luego es que suceda. Fijaos, lo que tenemos en pantalla es un mensaje, ¿no? Que por aquel entonces pues era bastante claro. Buy the dip. Buy the dip ahora y buy the dip en el año 2008. ¿Por qué? Porque veníamos de un movimiento de subida espectacular. En todo este tramo de aquí, fijaos. Caída, grande oportunidad, buy the dip. Movimiento de impulso, como ya tuvimos. Lo que tenemos en azul es el movimiento desde máximos hasta mínimos del año 2008. Entonces, ahora estaríamos entrando en un punto que podríamos ver algún movimiento de rebote y coincidiría con ese 50% de la última caída que llevaría el SP500 a cotas cercanas a los 3.850, 3.900. No lo sé, porque nadie tiene una bola de cristal, pero yo me mojo y es hacia donde el punto máximo, hacia donde se puede dirigir el SP500 bajo mi punto de vista, ¿no? Cuando llegue ahí, seguiremos analizando. ¿Antes de qué? Pues hace 2 semanas, o una semana, generamos último movimiento de rebote antes de una capitulación. ¿Por qué? ¿Porque es muy similar el contexto al del año 2008? No, que también. No que también. Sino, comentábamos, recordad, Jackson Hole fue un punto de inflexión en la mente del inversor. La Reserva Federal, este discurso tan agresivo, fue un punto de inflexión. Luego también, este dato de inflación decreciente, pero de un 0,2. Es decir, no hemos visto ninguna claudicación en la inflación. También es algo que está asimilando el consumidor. El dato de hoy también lo está asimilando el consumidor. Entonces, en algún momento todo esto se va a poner en precio. Lo que espero es que los movimientos de impulso cada vez sean menores, porque haya más presión vendedora y menos presión compradora. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue un punto que el mercado capitule, tengamos una caída desde máximos del 30 o 40% en la bolsa y ya empieza a ser apetitoso de nuevo entrar, realizar compras periódicas para ir configurando un portafolio de cara a los siguientes años. Hasta que no tengamos esa caída, que vuelva de nuevo el apetito a la compra, no creo que veamos esos movimientos de rebote tan agresivos. Por otro lado, sé que estamos en midterm y que los midterm suelen ser alcistas de cara a finales de año. Pero de nuevo, estamos en una situación que no habíamos visto en los últimos 40 años y quizá veamos al RSI en gráfico semanal en Bitcoin romperse al alza como ha sucedido en los ciclos anteriores y luego ver nuevos mínimos. Quizá veamos que los datos en cadena fallan. ¿Por qué? Porque el pilar fundamental a partir del cual se mueven los valores, los mercados, la renta variable, también la renta fija, por supuesto, es el estado de la macroeconomía y las políticas monetarias. Y bien, amigos, pues nada, fijaos cómo está reaccionando el mercado, ¿no? Veníamos de 2 días muy alcistas, el día 3 y el día 4. De hecho, no veíamos 2 días similares desde la salida de los mínimos del COVID y fijaos dónde estamos ya. ¿Vale? Entonces, bueno, es que lo hemos comentado anteriormente. Yo creo que cada vez los movimientos de rebote, hasta que no se ponga en precio todo lo que ahora mismo está sucediendo, creo que es complicado ver movimientos similares a estos otros en el mercado. Estoy aplicando simplemente el factor, la lógica en los mercados, ¿no? Entonces, yo creo que antes no había un gran número de inversores que viera el mercado como lo ve ahora, tan claro hacia dónde se dirige y además hacia dónde se dirige también la Reserva Federal en base a los datos que van saliendo. Sin ir más lejos, el de hoy. Fijaos cómo se encuentra el mercado en estos momentos, ¿no? Entonces, recordaréis que por allá en el día 26 el lunes de esta semana, no, del anterior, comentamos, es altamente probable que estemos cerquita de unos mínimos a partir del cual buscar un movimiento de rebote, que podría llevarnos a un movimiento de corrección del 0,5 de todo este movimiento vertical. No cogí el máximo desde aquí porque aquí ya teníamos un movimiento que estaba corregido en una relación del 61,8 de Fibonacci de toda la caída anterior. A partir de aquí tuvimos un movimiento muy agresivo a la baja y en estos niveles yo me planteaba, bueno, pues yo creo que lo más normal, teniendo el VIX por encima del punto 33, punto a partir de los cuales en todos los movimientos bajistas anteriores en el SP500 hemos visto una zona de suelos para generar un máximo relativo inferior al anterior, lo que cabe esperar es un movimiento hacia estas cotas que me venga a confirmar la media de 56 como resistencia, que me testee toda esta zona de anteriores mínimos, máximos y mínimos, y a partir de aquí volver de nuevo al ataque de mínimos para romperlos. ¿Vale? Es decir, tener un movimiento ya de rebote escaso. Pero es que está teniendo muchísima presión bajista el mercado. Este tipo de movimientos es posible que sean simplemente cancelaciones de posiciones cortas, es decir, no es que se esté comprando el mercado, sino más bien a veces cuando se cancela un corto se genera un largo en el mercado, y esto está totalmente relacionado también con el mercado de las opciones, que algún día tenemos que profundizar ahí. Bien, ¿qué podríamos esperar a partir de ahora, amigos? Pues fijaos, ¿no? Tenemos un movimiento de rebote bastante importante. Vamos a bajarnos a 4 horas, es algo que no suelo hacer yo. Vamos a trazar un retroceso de Fibonacci desde este punto.
Fijaos que estamos muy cerquita del 0,618 de todo el movimiento de subida anterior. ¿Qué es lo que yo no quiero ver? Yo no quiero ver que este movimiento correctivo me envuelve el 100% de esta onda o que me llega al 0,786. Si me perfora claramente el 61,8 y se dirige al 0,786, voy a considerar como escenario más probable que nos vamos a la cota de mínimos para romperlos. Y ahora sí creo que con contundencia. ¿Hasta dónde nos podríamos dirigir en el caso de romper esa cota de mínimos? Bueno, recordad que estuvimos comentando esta pauta plana, fijaos, A, B y C, para seguir con el movimiento de impulso anterior. En mis mejores deseos planteaba, que en este caso no os lo he comentado a vosotros, pero yo me hubiera gustado ver una pauta plana también en los índices para continuar el movimiento bajista y que este movimiento de impulso me hubiera dado oportunidad de reducir exposición también en diferentes activos. Pero parece que no vamos a tener esa suerte como mínimo por ahora y es altamente probable que si perdemos la cota de mínimos anuales vayamos a buscar niveles cercanos a los 3.300, 3.200 en el SP500. Bien, a partir de ahí, siempre y cuando, ojo, rompamos los mínimos anuales y vayamos a buscar el 0,786 de todo el movimiento de impulso, ¿no? Ahora, ¿dónde dejaría esto a Bitcoin? Vale, quiero comentar una cosa que yo considero muy, muy importante, ¿no? Es posible que se esté generando un triángulo. Ahora, no es este que tengo aquí en la imagen, no le hagáis caso, esto es un análisis que yo tenía previamente. Ahora, ¿qué me gustaría ver para confirmar que es altamente probable estar generando una figura triangular en semanal en Bitcoin? La ruptura de esta cota de máximos, pero que a su vez no me llegase a la cota de los máximos de 25.000. Entonces, si tuviera algún movimiento de rebote el SP500 que llevase a Bitcoin a romper primero la línea de tendencia que conecta los máximos decrecientes y segundo, a testear esta cota de máximos quizá para generar una falsa ruptura, y aquí me vuelve de nuevo al movimiento bajista, fijaos cómo quedaría esto en semanal, ¿no? Bueno, por cierto, si alguien es la primera vez que ve este canal, este recuento que tenemos nosotros de una onda plana, que una onda plana consta de 3 movimientos, primero la onda A, 1, 2, 3, 3 movimientos en la onda C y 5 movimientos en la onda C, perdonad, esta sería la onda A, la onda B y la última que faltaría es la onda C, en la cual debemos ver 5 movimientos claros. Llevamos este conteo, creo que hemos sido de los primeros canales, si no el primero, en generar este tipo de conteo de grado mayor. Comentamos que la onda 4, que es en la cual nos encontramos ahora, es una onda muy longeva en cuanto a tiempo, que no suele ser muy correctiva respecto al movimiento de caída anterior. Es decir, que no suele llegar a cero, no suele pasar del 38,2 de Fibonacci de todo el movimiento de caída anterior. Y efectivamente, si nosotros cogemos el retroceso de Fibo desde los máximos hasta los mínimos, nos damos cuenta que evidentemente no hemos roto el 0,382, ¿no? Pero bueno, esa no es la historia. La historia es que ¿qué puede encajar aquí en un futuro? Nosotros estamos intentando hilar muy fino, nadie lo sabe, ¿no? A mí me encajan dos escenarios. El primero, que el mercado no aguante esta cota de mínimos, que el SP500 se dirija a la cota de mínimos y los pierda, con lo cual podríamos estar ante una onda plana, que ya sabéis que lo mismo que hemos comentado, en esta cota deberíamos haber visto 3 claros movimientos de impulso que se antojan complicados aquí desgranarlos, pero aquí sí que parece bastante evidente que estamos en un movimiento como mínimo de 3 movimientos de impulso. Bajista, alcista y ahora bajista, que veremos si finalmente este es el máximo relativo a partir del cual pues ya plantearnos una onda C o sin embargo una continuación de toda esta onda B. ¿Cuál va a ser el detonante? La ruptura de la línea de tendencia que conecta los dos máximos decrecientes. Pero podríamos ver esta relación de Fibonacci con un nuevo movimiento bajista que podría llevarnos a niveles cercanos a los 17.000. Y a partir de aquí ver 5 movimientos de impulso que sea esto la onda C. Tendríamos un A, tendríamos un B, tendríamos un C, para acabar generando un último movimiento de claudicación de onda 5 que podría dejarnos por niveles cercanos a los 12.000 o 10.000 dólares a priori, si es que la onda 5 es igual a la onda 3 o igual a la onda 1, y como referencia yo he cogido el máximo de la onda 4, cosa que no es correcto, El máximo a partir del cual trazar una proyección de Fibonacci de onda 5 es el final de la onda C. Con lo cual, nosotros, si cogemos la proyección desde el máximo de la onda 4, no desde el máximo de la onda C, es probable que estemos cogiendo un punto de referencia superior al que nos deje quizá la onda C. Con lo cual, si cogemos la extensión de Fibonacci desde el máximo de la onda C y esta nos genera un máximo relativo inferior al de onda A, estaríamos hablando de niveles inferiores a los 10.000 dólares. Pero esto, como es algo que iremos viendo con el paso de las semanas, pues lo iremos desgranando poquito a poquito. Ahora, ¿cuál es el escenario alternativo para Bitcoin?
romper esta cota de mínimos, perdonad, esta cota de máximos anteriores y empezar a generar una cuña que probablemente nos llevaría por estos niveles lo que resta de año. Podríamos ver un movimiento similar a este que tenemos en pantalla, de tener ese movimiento de rebote que esperamos en los índices, ¿no? Podríamos ver este tipo de movimientos, fijaos, vamos a dibujarlo aquí, vamos a coger la flechita esta que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí tendríamos, vamos a especular mucho, perdonad, la ruta, ¿dónde está la ruta? Hacía tiempo que no la cojo. ¿Dónde estaba la ruta? Aquí está, amigos, perdonad, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, si tenemos esta ruptura de este máximo y no llegamos al anterior, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y podríamos generar este último movimiento. ¿Para qué? Para completar las 5 ondas. 1, 2, 3, 4 y 5 que tiene una figura triangular. Así que a partir de aquí estaremos muy atentos, amigos, porque yo creo que los dos escenarios que hemos comentado en el vídeo de hoy son los más probables. Tal y como está ahora mismo el contexto macroeconómico, veo altamente complicado llegar a testear los máximos de la onda A. Si esto cambia, pues evidentemente lo iremos cambiando también nosotros en nuestro análisis. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo los datos que hemos comentado en el inicio de esta segunda parte. Ya veis que la página de Real Investment Advice la recomiendo a todo el mundo. Sacan un documento escrito con datos interesantes 2 veces a la semana aproximadamente, o 3 o 4 veces al mes. Creo que es muy importante que todos nosotros sepamos de cómo está la economía en estos momentos, podamos compararla con otro tipo de escenarios en los cuales hemos tenido unas condiciones bastante similares, para que no se nos pase por la cabeza que la Reserva Federal ya va a bajar los tipos. No, vamos a ver dónde estamos, amigos, porque esto es algo muy serio, y sobre todo si pensamos en nuestro patrimonio y en generar riqueza en el largo plazo, tenemos que ser conscientes de lo que es altamente probable que se venga los siguientes meses en los mercados. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues nada, solamente os deseo que tengáis un feliz fin de semana junto a vuestros familiares, vuestros seres queridos, perretes y gatetes. Un fuerte abrazo. Chao.